Saludos, aquí en la primera parte de la lección número 72 de nuestro curso de álgebra elemental. A finales de la lección anterior establecimos lo que conocemos como las leyes de exponente, de hecho 5 leyes de exponente. La primera, que ya demostramos, dice que cuando usted multiplica bases, ¿ven? Porque recuerde que esto es una exponenciación, ¿verdad? Esta es la base, esta es el exponente, la base, el exponente. Si usted multiplica bases iguales, el resultado va a ser esa misma base elevada a la suma de los exponentes estos, donde esos exponentes, claro, son enteros positivos, naturales. La segunda ley de exponentes, de la cual probamos la primera parte, y hoy vamos a volver a ver esa demostración, dice que si usted divide bases iguales, el resultado va a ser esa base elevado a la resta del exponente de arriba menos el exponente de abajo, si es que el exponente de arriba es mayor o igual que el exponente de abajo. Y va a ser 1 sobre la base elevado al exponente de abajo menos el exponente de arriba, si es que el exponente de arriba es menor que el exponente de abajo. Y claro, la x no debe ser 0 porque tendríamos 0 aquí debajo y no se puede dividir entre 0, recuerden. La tercera ley dice que si usted tiene una base elevada a un exponente y encima de eso, todo eso lo tiene elevado a otro exponente, el resultado es esa base elevada a la multiplicación de esos dos exponentes. Y le advertimos que muchos estudiantes confunden esta ley con esta. ¿Ves? Fíjense que aquí si usted multiplica bases iguales, así aquí si usted eleva una base que está elevada a un exponente y encima de eso está elevado a otra potencia. ¿Ves? La cuarta ley dice que si usted tiene la multiplicación de dos números reales elevados a un número natural, a la potencia natural n, eso es lo mismo que tomar cada uno de los números que se están multiplicando y elevarlos a esa potencia n. Y finalmente, la quinta y última ley de exponente que teníamos en ese teorema dice que si usted toma una fracción y la eleva a una potencia n, eso es lo mismo que elevar el numerador de la fracción a esa potencia n sobre el denominador de la fracción también elevada a la potencia n. Claro, aquí la y no debe ser 0 porque recuerde que no se debe dividir entre 0. Bueno, dijimos que íbamos a demostrar esta, que ya lo hicimos, que íbamos a demostrar esta, que también lo hicimos, pero vamos a repetir la demostración hoy porque la tuvimos que hacer un poco rapidito en la vez anterior, que vamos a demostrar esta y que vamos a demostrar esta. Esta de aquí abajo y esta, usted la puede demostrar siguiendo los modelos que vamos a ver aquí ahora. Bueno, ahora cómo demostraríamos la parte 2, específicamente la de arriba. Tenemos x a la m entre x a la m. Pues según la definición de exponenciación, eso quiere decir que arriba yo estoy multiplicando la x por ella misma m veces. X por x, etc. Y ahí van a ver m factores. Y abajo voy a estar multiplicando la x por ella misma n veces. X por x, etc. Y ahí van a ver n factores iguales, ¿verdad? Ahora, como aquí, en esta parte de arriba, que es la que yo estoy demostrando, la n, el exponente de arriba, es mayor o igual que la n, por eso quiere decir que aquí hay más factores que lo que hay aquí abajo. De hecho, si hay más, hay n factores y algo más. N de estos mismos factores y algo más, ¿verdad? Porque llega a tener la misma cantidad de factores que hay abajo y todavía sobran arriba, ¿verdad? Así que yo voy a escribir esto de esta manera. X por x por x, y separo los primeros n factores, y entonces por x por x por x el resto de los factores. Y yo digo que el resto de los factores es m menos n factores. Y abajo tengo los n factores x que teníamos ahí, ¿verdad? Yo separé, porque el n es más grande o igual que n, pues eso quiere decir que arriba hay n factores también y sobran. Pues yo separé los primeros n factores. Y yo digo que lo que sobran es esto. De hecho, fíjense que si usted suma este número de factores que está aquí, que es n, vea que n, ese número de factores, más este número de factores x que está acá, m menos n, esto mire como yo lo puedo transformar. Bueno, como la suma es asociativa, pues yo puedo desasociar, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, pero aquí tengo una resta, no es una suma, pero recuerde que una resta es lo mismo que la suma del negativo, ¿verdad?
Así que en particular, yo puedo escribir esto así, n más n más el negativo de n. Y entonces si yo combino estos dos términos semejantes, porque tienen el mismo coeficiente literal, x y n y n, ¿verdad? Y tengo aquí, fíjense, n más menos n, pues eso es 0, así que esto dará 0 más n, porque n no combina con estos términos semejantes, y 0 más n es n, porque recuerden que el 0 es el elemento identidad de la suma. O sea que mire que si yo sumo los n factores que están aquí, que yo separé, más los que me sobraron, que yo digo que son n menos n, efectivamente el total de factores que hay allá arriba, estos más estos, da n, que era lo que teníamos originalmente. Bueno, pues una vez tenemos esto así, por el principio fundamental de fracciones, yo veo que estos n factores, primero, que están aquí escritos, son los mismos n factores que están aquí abajo. O sea que yo podría factorizar y cancelar todos ellos, uno a uno, todos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me quedan arriba? Estos que estaban acá, y abajo, al irse todo queda el número 1. Así que quedarían estos factores que están aquí, x por x por x, etc., hasta llegar al último, sobre y abajo quedó un 1. Y arriba los que quedaron son estos, que hay n menos n factores. Pero esto entre 1 es eso mismo, x por x por x, hasta llegar a x. ¿Verdad? Pero recuerden que hemos probado ya desde los números racionales, que cualquier número racional entre 1, y claro, si son reales, pues pueden ser racionales, ¿verdad? Porque esa propiedad pasa también a los números reales. Cualquier número real entre 1 es el número real. Y este número real de arriba son la x multiplicada por ella misma, lo que dice ahí, m menos n factores. Pero cuando usted multiplica un número por el mismo, un número de veces esto usted lo puede escribir como x elevado a este exponente, m menos n, el número de factores iguales que está ahí. Recuerda la definición de exponenciación. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Que por lo tanto, x a la m sobre x a la n, n, vamos a aclararlo aquí, como fue igual a esto, y esto 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 fue igual a esto, pues lo primero es igual a lo último, x a la n menos n. Y eso, fíjense que es lo que yo quería probar en la primera parte, en la parte de arriba de este teorema, ¿verdad? Que si usted divide x a la m entre x a la n, da esto que está aquí, si la n es mayor o igual que la n. ¿Okay? Pues ahí queda la demostración de esta segunda ley de exponentes, en particular la parte de arriba. La parte de abajo se hace exactamente igual, muy parecida, claro, recordando que ahora es abajo donde hay más factores. Muy bien, pues asegúrense que copian esa demostración, ¿verdad? Para que la tengan de modelo, y vamos a ver la demostración ahora del número 4 de este que está aquí. Voy a borrar ya. Bueno, acá parte 4 dice que yo voy a elevar el producto XY a la n. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Según la definición de exponenciación. Que yo voy a multiplicar este número x por y por él mismo. ¿Cuántas veces? Pues lo que dice ese exponente. O sea que ahí hay n factores iguales xy. XY, 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 todo ese mismo factor XY se repite n veces. Bueno, pues como la multiplicación es conmutativa, yo puedo cambiar de orden esos números que se están multiplicando ahí. Y poner primero todos los números x que se están multiplicando ahí, ¿verdad? X por X hasta llegar al último x. ¿Cuántos números x va a haber ahí? Multiplicándose uno por ellos mismos. Pues mire, hay 1, 2, 3, hasta llegar aquí, que hay ¿cuántos? N, porque recuerden que hay N cosas de esas igualitas. Pues si yo saco las NX primero, pues ahí tengo X por X por X, etc. Y ahí hay N factores. Y después, como estoy aplicando la raíz conmutativa, ahora pongo todas las Y. Y por Y, etc. ¿Y cuántas Y van a haber ahí? Pues también una por cada uno de esos N factores. O sea que ahí van a haber N factores. Y si yo asocio ahora por la ley asociativa de la multiplicación de los números reales, las primeras X y las últimas Y,
Pues entonces puedo escribir x elevado a, y como se está multiplicando la x por ella misma n veces, por eso quiere decir x elevado a la n. Y como que estoy multiplicando la y por ella misma n veces, por eso es y elevado a la n. Por lo tanto, si esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, lo primero es y elevado a la n, igual a lo último que es x a la n por y a la n. Y eso, mire, es lo que dice esta ley, ¿no? Que si usted eleva la potencia n a un producto, eso es lo mismo que elevar cada uno de los factores a esa potencia n. Bueno, también asegúrense que le dan pausa y copian esa demostración para que la tengan de modelo, porque le va a servir para esta, que vamos a verla también. Vamos a la demostración del quinto y último, ¿verdad? Tenemos que elevar a la fracción x sobre y a la n. Pues, ¿qué quiere decir eso? Porque yo voy a multiplicar este número x sobre y por él mismo n veces. X sobre y por x sobre y por x sobre y, etc. Y cuando llegue a la última x sobre y, ahí van a haber n factores iguales, ¿verdad? Pero por la multiplicación de fracciones que aprendimos a hacer en el tema de los números racionales, cuando usted multiplica fracciones, eso sencillamente multiplicar los numeradores, y ese va a ser el numerador del resultado, y multiplicar los denominadores, y ese va a ser el denominador del resultado. O sea que esto va a dar x por x por x sobre, y abajo y por y por y, etc. hasta llegar al último. ¿Cuántas x habían aquí? Pues una por cada una de esas n fracciones que tenemos ahí. Así que ahí van a haber n factores. Y por la misma razón, ¿cuántas llevan ahí a ver ahí multiplicándose una por ellas mismas? Pues el número de veces, el número de fracciones que estaban aquí, que eran n. Así que hay n factores. Por lo tanto, si yo estoy multiplicando aquí x por x por x por ella misma n factores, por eso tengo que decir x a la n, y y por y por y por ella misma n factores, ahí quiere decir y a la n. Así es que, por lo tanto, lo primero que teníamos, como es igual a esto, esto es igual a esto, esto es igual a esto, es igual a lo último, es y a la n sobre y a la n. Y ahí tendríamos la demostración de esta última, ¿ok? Bueno, vamos a ver esto otro. Considere un número real elevado a potencia 0. Si usted piensa en qué quiere decir elevar un número a una potencia, quiere decir que va a multiplicar ese número por él mismo, el número de veces que diga ahí. Por eso como que no tiene sentido, ¿verdad? Voy a multiplicar el número x por él mismo 0 veces. No tiene sentido. Pero mire cómo yo puedo analizar esto. El 0, recuerda que es lo mismo que 1 más negativo 1. O cualquier número más su inverso aditivo, ¿verdad que sí? 1 más negativo 1 da 0. Así que yo sustituyo el 0 por 1 más negativo 1. Por la definición, más bien por la equivalencia de las restas, 1 más negativo 1 lo puedo escribir como 1 menos 1. Y si tengo, mire aquí, un número, por ejemplo aquí, elevado a las restas de dos números, donde el primero es mayor o igual, en este caso es igual, el primero es igual que el segundo, eso sale de la división de este número a la 1, que es lo mismo que el número x, sobre este número al segundo, que es a la 1 también. Pero entonces cualquier número entre él, recuerde que la división de iguales, eso lo vimos en los números racionales, da 1. Así que fíjense que sería razonable pensar que x a la 0, que no tiene sentido pensar que yo voy a multiplicar la x por ella misma 0 veces, como es igual a esto, y como es igual a esto, y como es igual a esto, y como es igual a esto, pues lo primero debe ser igual al último, ¿verdad? Es decir, que es razonable. Por lo tanto, yo voy a definir precisamente eso. Si usted tiene un número real que no sea 0, ¿y sabe por qué no es 0? Porque fíjense que en este análisis en un momento tuvimos que dividir entre x, y recuerde que no se puede dividir entre 0. Por tanto, para cualquier número real que no sea 0, yo voy a definir x a la 0 como 1, ¿ok? Bien, seguimos con este análisis en la segunda parte de esta lección dentro de un momentito.